Ok, vamos a empezar. Namo 本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buenas noches a todos. Hoy continuamos con la explicación del verso 189 y este ya es la tercera parte, parte C. Hay que atravesar las 30 etapas durante el largo periodo de un kalpa incalculable antes de entrar en el nivel sin contaminación de los nobles. Sin contaminación también puede ser traducido como sin fuga, sin flujo. Es decir, lo incondicionado de los nobles. La tierra de ese estado se llama la tierra de la extrema alegría o la tierra de la alegría. Es el primer bhumi o primera tierra del bodhisattva, dotado con prácticas manifiestas y perfectas. Según el Sutra del Karma original de los bodhisattvas, cual collar de piedras preciosas, Pusa In Luo Pen Ye Jing. La etapa de las 10 moradas enfatiza la práctica realizada de la comprensión superior de Suñatá y está establecida en el significado supremo. Okay. Entonces, en la etapa de las 10 moradas está la práctica realizada. Es como experiencia directa de la comprensión superior de Suñatá. Okay. Y estando establecida en el significado supremo. Y entonces ven que esta énfasis está en
la sabiduría. Después, la etapa de las 10 prácticas enfatiza la contemplación de la existencia de designación convencional que es precisamente suya y beneficia a los seres sintientes debido a la gran compasión. Como en el Sutra del Corazón dice, forma es precisamente suñata, suñata es precisamente forma. Y lo mismo con sensación, percepción, volición y conciencia. ¿Okay? Lo que esta etapa de las 10 prácticas señala es esa capacidad y esa práctica de entender que la existencia de designación convencional tiene como esencia suñata. ¿Okay? Y la etapa de las 10 transferencias enfatiza la sabiduría contemplativa en la imparcialidad de lo suña y lo convencional. Okay. Entonces, si ven esos tres, van a darse cuenta que aquí empieza con la comprensión superior de suñata. Y aquí, en la segunda etapa de los 30 niveles, ahí entra en no solo que ve la esencia, pero también beneficia a los seres sintientes debido a la gran compasión. ¿Ok? Suñata, la etapa de las 10 moradas, y la etapa de las 10 prácticas es la manifestación de esa sabiduría. ¿Ok? Y en la etapa de las 10 transferencias es como suñata y convenciones o designación convencional o todas las convenciones, ya un bodhisattva lo ve imparcialmente. ¿Okay? Seguimos. Los practicantes bodhisattvas priorizan los beneficios a los otros. De este modo, la mayoría de los bodhisattvas de los 30 niveles incluyen las 10 convicciones. Todos ellos, entonces como 40 niveles, tienen la posibilidad de convertirse en líderes políticos del mundo capaces de administrar políticas benevolentes para beneficiar a la humanidad. Okay. Es decir, es una posibilidad. Tiene la posibilidad de convertirse en líderes políticos del mundo si es que quieren beneficiar a los seres en desde una posición de influencia. ¿Okay? Pero a lo mejor también pueden elegir como práctica de el sendero de Bodhisattva como maestros espirituales o monjes budistas. Y hay una cosa muy interesante que tienen que saber, es que los bodhisattvas tienen muchos méritos. Entonces, sea en una situación o vida monástica, va a tener méritos para sus prácticas, y si fuese laico o laica, también tendrá muchos méritos para hacer bien y también para tener recursos para ayudar a los seres. ¿Okay? El tamaño del reino se diferenciará según la magnitud de las virtudes del bodhisattva. Es decir, está hablando de las virtudes y los méritos de tal bodhisattva. Entonces, ahí, ¿cuánta riqueza tendrá? Yo recuerdo esta semana leyendo uno de los billonarios nuevos que del año pasado. Él tiene menos de 30 años de edad
Y una de las cosas que él dijo en la entrevista de las revistas era que él decidió am, ah, amasar grandes recursos y ser rico para poder hacer cosas, para efectuar cambios grandes en nuestro mundo. Y entonces él hizo plataforma de cryptocurrency, hizo varias cosas que pudo amasar riqueza en menos de 10 años y es multibillonario. Y él ya dijo desde el comienzo que él va a donar todo. Entonces, pero él va a seguir amasando juntando más recursos para poder apoyar a organizaciones que están haciendo bien sobre clima, sobre ayudar a mejorar la educación, todo eso. Entonces, él ya tiene una estrategia antes de ser rico, ya empezó a pensar sobre eso. Y él no es el único. Hay muchos que no son conocidos, tal vez no son billonarios, porque este es muy particular. Es el billonario más joven en la historia de la humanidad. ¿Ok? Um, pero cuando digo historia de la humanidad, estoy hablando de desde que hubo como currencies. Pero en la antigüedad, en tiempo de Buda hasta, había muchos billonarios, multibillonarios que se dedicaban a hacer bien en la sociedad y practicando a Buddha Dharma. Okay. Y sigo. Los bodhisattvas, y ahora va a ir hablando de diferentes niveles de bodhisattvas, pero marcando la magnitud de sus méritos debido a las virtudes practicadas en vidas anteriores. ¿Okay? Los bodhisattvas de las 10 acciones benévolas suelen ser reyes de países pequeños, monarcas del chakra de hierro. Chakra es rueda, ¿ok? Chakra de hierro, que utilizan la fuerza militar para unificar la nación y gobernarla después con benevolencia. Y esto tiene, yo que conozco más sobre la historia de la antigua China, recuerdo haber estudiado sobre diferentes emperadores o personas que nacieron en la clase humilde y vieron que la sociedad estaba con muchos pobres y mucho sufrimiento. Entonces decidieron como ¿cómo se rebelde, como hacer revolución y sacaron el emperador corrupto o el rey corrupto que estaba en esa época y después pero lo hicieron con fuerza, ¿ok? Y después le dijo a todos sus compañeros de la revolución, mira, hay que dejar las armas ya que estamos en esta posición, hay que dejar a los que saben más, los educadores, y establecer sistema para poder gobernar con benevolencia. Y a eso se está refiriendo. La historia de la antigua China tiene 5.000 años. Entonces hubo en diferentes épocas diferentes reyes o emperadores que pudieron hacer eso. Pero en el caso de aquellos que utilizaron fuerza militar o como la violencia y para derrotar a los corruptos que estaban en el poder, pero eventualmente al tener poder, ellos ya estaban dispuestos a dejar poder y gobernarlo
y dejarlo gobernar por los que tienen más conocimiento. Okay. Y aquí los bodhisattvas de las 10 moradas suelen ser monarcas del chakra de cobre. Okay. Y van a ver hierro, cobre, plata, okay, y oro, es decir, según el valor de ese metal, okay, que gobernan 2 continentes. Okay. Y los bodhisattvas de las 10 prácticas suelen ser monarcas del chakra de plata que gobiernan 3 continentes. Okay. Los bodhisattvas de las 10 transferencias suelen ser monarcas del chakra de oro que gobiernan 4 continentes sin la necesidad de aplicar la fuerza militar. Okay. Continente en ese sentido no es como continente como nosotros entendemos hoy geográficamente. En la antigua India, continente es un lugar donde los ríos se cruzan. Entonces, si hay 2 ríos que se cruzan, entonces esa parte consideran un continente y entonces norte, sur, oeste y este, así. Okay. Y lo que está hablando es como según entendimiento de ellos del mundo en aquella época. Okay. Aquellos que practican las 10 convicciones y han fracasado. Okay. Y hoy leí algo muy interesante que también hablan de, era un relato, algo que un maestro Chen, Hansan, de hace 1000 años, que habló de cómo alentar a un bodhisattva fatigado, ¿ok? Que se cansó tanto de liberar y querer salvar a los seres y los seres no quieren hacerle caso, ¿ok? Y aquí está refiriendo a las 10 convicciones y esos bodhisattvas que se han fracasado. ¿En qué sentido? Son bodhisattvas retrocedidos. Es decir, cuando estaban en la etapa de las 10 convicciones y todavía no han llegado al punto de no retroceso, entonces es como se cansaron y dijeron, no, ya basta, esto no es para mí. Entonces, como retrocedieron de su mente de Bodhi. ¿Ok? Y sigue diciendo, en su mayoría cuentan con el resultado kármico de convertirse en reyes que gobiernan con benevolencia para beneficio del pueblo. Okay. Entonces, aún bodhisattvas retrocedidos, pero debido a todos los méritos que ellos tuvieron en vidas anteriores de práctica, podían estar en una posición de influencia. Okay. Wow, qué maravilloso si esto fuese real ahora, hoy en nuestro mundo, que necesitamos más líderes de influencia, pero practicando con benevolencia y aliviando sufrimiento de los seres, por lo menos los humanos y los animales. Por consiguiente, los principiantes en el sendero Mahayana del Bodhisattva viven mayoritariamente en el reino humano y no abandonan el Dharma correcto. Es decir, este sendero del Bodhisattva, y la propuesta es un ideal Mahayana, toman el reino humano, este plano nuestro, como el plano mejor para la práctica de Bodhisattva. ¿Okay? Y cuando están aquí y practicando en este plano, no abandonan el Dharma correcto, siguen aprendiendo el Dharma correcto, practicando y realizando el Dharma correcto y al mismo tiempo compartiendo
con los otros. Una vez que realizan el nivel de los nobles, les será posible residir en cualquier lugar del reino humano o celestial, manifestándose de acuerdo con las necesidades de los seres. ¿Okay? Es decir, en vez de cuando llega a cierto nivel, y digamos que debe ser nivel, por lo menos entrando en el primer Bumi, que en el verso próximo 190 se explicará, cuando llega a ese nivel de los nobles, entonces ya es como puede renacer y elegir su renacimiento y hacerlo con voto, a través de voto. Ya no es debido a karma anterior que le impulsa hacia cualquier reino, sino que puede elegir. Por eso, uno de los bodhisattvas que muchos tienen mucha admiración es a Bodhisattva Kshitigarbha, que dice, yo no me convierto en Buda hasta que se vacían los infiernos o el plano infernal. Así. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es posible eso? Porque ese bodhisattva hasta que puede estar con presencia en diferentes reinos para poder salvar a los seres. ¿Okay? Y aquí termina la explicación. Entonces dice, vamos a comprender claramente las etapas del bodhisattva en su primer asankhya kalpa. ¿Okay? Primer. Y hay tres. Existen tres asankhya kalpas. Entonces, segundo y tercero. Y así, ahora les voy a compartir el dibujo ya todo preparado. Aquí, 10 convicciones es donde nosotros estamos. Y en cuál de los 10 cada uno sabrá. Y la cuestión aquí es alcanzar no retroceso de la mente de Bodhi. Esa es la clave. Sepan que en este nivel lo más importante es establecer, generar y afirmar la generación de la mente de Bodhi, del despertar, de la budidad, de no solo que uno quiere liberarse del sufrimiento de samsara, pero que quiere hacerlo a través de ayudar a los seres. ¿Okay? Sin ningún pensamiento de retroceso, aunque uno está muy cansado. ¿Okay? Y esto, la mente de Bodhi no es lo que viene no es lo mismo que lo que viene después. Una vez que alcanza no retroceso de la mente de Bodhi, y ahí empieza la parte aquí. Esto, primer asankhya kalpa. 10 moradas, ¿ok? Enfatizar la práctica realizada, ¿ok? De la comprensión superior de Sunyata. Es sabiduría, pura sabiduría, ¿ok? Y después 10 prácticas, no solo que sabiduría realizada, practicada, sino también beneficia a los seres debido a la gran compasión, ¿ok? Y 10 transferencias enfatiza la sabiduría contemplativa en la imparcialidad de suñata y convenciones. Es decir, ya no distingue entre suñata, porque ve en todo las convenciones la esencia de suñata. Entonces es una imparcialidad de lo suña y lo convencional. Y esto constituye la práctica de primer asankhya kalpa. ¿Okay?
y en la próxima entraremos en qué es la tierra de la suprema alegría. ¿Ok? Y del segundo, la primera etapa o nivel del segundo Asankhya Kalpa. Okay. Está claro qué es lo que 10 convicciones enfatiza y las otros 30 enfatiza, y después entramos en la tierra, Bhumi. Falta solo realizar cada nivel, cada etapa y seguir liberando a los seres y reduciendo nuestras aflicciones, y así podemos llegar a la budidad eventualmente. Seguimos con Dharma Zoom, verso 190, y ya entramos en segundo Asankhya Kalpa del Bodhisattva. Segundo Asankhya Kalpa, o segunda etapa grande, importante, segunda fase. ¿Okay? Y empezamos con el primer Bhumi. Muchas gracias. Pueden abrir micrófono para despedir, o si tienen comentarios, hagan. Muy contento por todo lo que usted nos da, maestro, que es mucho y nos compromete a seguir estudiando. Muy bien. Gracias. Gracias, maestro. Namo Gracias. Buddhaya.